Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Me gusta cuando nos reencontramos con autoridades o con entrevistados que vienen siempre a nuestro programa y que hace tiempo no los habíamos visto. Uno de ellos es el que tenemos hoy día, nuestro Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, un amigo de la casa, más que un entrevistado, es un amigo de la casa, sí. Me siento en casa. Sí, qué bueno, Seremi, qué bueno que nos diga eso. Bueno. Porque más encima no viene así nomás, viene con harta información, detalles importantes y que por supuesto han marcado la pauta. Alfonso lo estaba tirando para la broma, que había aparecido en todas partes. Sí, en todos los titulares del país está porque buenas noticias. Sí, buenas noticias y sobre todo relevantes. Bienvenido, Seremi, muchas gracias por acompañarnos en el día. Yo sé que me van a funar. ¡Feliz año! Siempre tiempo para decir feliz año. Cierto, yo diría hasta marzo, me coartan. Yo diría hasta marzo. Voy a citar a la expresidenta, paso. 9 de enero. Siempre es necesario el feliz año. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Alfonso. De verdad que es bien gratificante ver hoy día en todos los medios de prensa y en todos los titulares una noticia que es importante para muchos chilenos, porque del año 2022 al año 2024 600.000 chilenos superaron una situación de pobreza. Y eso finalmente lo que nos determina como conclusión es que podemos revisar los datos estadísticos que están ahí, ¿verdad? Y cuesta procesarlo, lo conversábamos con Alfonso antes del... Que era su duda, estaba pero metidísimo. Sí, todo el programa preguntándome por qué se tomaba tanto tiempo. Lo podemos explicar, pero en concreto, hoy día 600.000 personas superan su situación de pobreza y en la región del Biobío esto también disminuye principalmente la pobreza multidimensional, que incluso se ubica por debajo de la media nacional. Y esos son datos relevantes porque... finalmente detrás de esto está, detrás de los números, detrás de los datos estadísticos, está lo que nosotros hablamos del bien superior, que el bien superior es que efectivamente las políticas públicas rasquen donde pican, finalmente, como que las políticas públicas lleguen donde tienen que llegar, donde efectivamente se esté invirtiendo desde el punto de vista social y esa inversión tenga un efecto concreto. Y uno de los titulares lo señalaba, hay una interpretación, ¿verdad?, que las personas mayores estaban hoy día teniendo menos ingresos autónomos. La mirada puede ser distinta. Qué bueno que una persona que trabajó toda su vida y que a partir de un aporte también de ingreso autónomo, pero también de ingreso del Estado, por ejemplo a través de la PGU, hoy día logre también descansar en un proceso de vida que probablemente a los 70, 80 años va a ser bien complejo que pueda generar ingresos autónomos. Por tanto, todas estas variables tienen también hoy día miradas que tenemos que reflexionar. Seremi, partamos un poco como por lo... a mí siempre se me quedó en una entrevista cuando usted decía, es tan irrelevante tener datos como los de la CACEN porque finalmente nos permiten generar políticas públicas. Pero hablemos un poco de conceptos, porque está la pobreza multidimensional, está la pobreza severa, la pobreza por ingreso. ¿Qué si la pobreza multidimensional es por ingresos más severa? Explíquenos un poco esos conceptos y cómo se va tipificando también este concepto. Sí, bueno, primero considerar que efectivamente la CACEN lo que hace hoy día es medir la pobreza por ingresos. Ingresos autónomos, que son los que uno genera por la fuerza de su trabajo. Perfecto. Pero también ingresos monetarios, que son finalmente los aportes del Estado. Ahí es verdad, y eso es lo que compone finalmente la pobreza por ingreso. Se establece una media, ¿verdad? Una media convenida con datos internacionales, pero también con datos de la política pública que ya establece la CACEN históricamente, y eso permite saber cuántas personas están bajo esa línea de pobreza y cuántas personas están sobre la línea de pobreza. Y esa es la pobreza por ingreso. Perfecto. Luego tenemos la pobreza multidimensional, que en esta nueva metodología también trajo algunas variables. Históricamente, ¿qué es lo que hizo? Trabajó con educación, salud, trabajo, vivienda, y a todos ellos le otorgó un porcentaje, pero un porcentaje menor se le otorgó a una dimensión que es la cohesión social. Hoy día, ¿qué es lo que se hizo? Y además todos esos traían 3 subfactores. Por ejemplo, en el caso de educación, era asistencia escolar, era rezago escolar, para saber, por ejemplo, si un niño puede acceder o no puede acceder, o qué tan cerca o tan lejos esté, por ejemplo, de acceder a un centro educacional, y también la escolaridad. ¿Cuál fue su nivel de escolaridad que alcanzó? Ya llegó hasta octavo, llegó hasta cuarto medio, llegó hasta la educación superior, etcétera. Hoy día se incorpora un nuevo
componente al análisis, que es en este caso el aprendizaje escolar del establecimiento educacional. Porque si bien la CACEN no toma los root de los niños, sí le preguntan dónde estudia. Y como esos datos ya se sabe, a partir de la aplicación, en este caso, del CIMSE, entonces ya sabemos el promedio, ¿verdad?, del establecimiento educacional. Y por tanto eso también va a ser hoy día una variable a considerar para la pobreza multidimensional. Porque hoy día existían estos datos, ¿verdad?, pero no se cruzaban. Entonces esta nueva metodología, que lo que hace es ponerlo en un paradigma distinto y ponerlo mucho más exigente en la medición. Y así se suman, por ejemplo, en salud, dimensiones, por ejemplo, de cuidado, que hemos hablado mucho acá, ¿verdad?, y que anteriormente nunca fueron considerados. Entonces, simplemente no existía como hoy día como no existía, no existía como medición. ¿Cuál era la medición que existía? La atención en salud, por ejemplo, si se atendía o no se atendía, y si iba a sus controles sanos, ¿verdad? O a sus controles preventivos, etcétera. También el acceso a la alimentación, por ejemplo, y también el acceso a la salud preventiva, si iba o no iba a tomarse los exámenes, pero no había ninguna dimensión de cuidado. Y hoy día también está el apoyo en cuidado a personas con dependencia funcional, por ejemplo, como una variable, porque efectivamente una familia que cuida a una persona con dependencia funcional, el gasto es mucho mayor en medicamentos, etcétera, pero además ahí también tenemos una fuerza de trabajo menos en la familia, entonces eso también genera más costos asociados, y por tanto también hay una dimensión que se considera. Entonces, ¿qué pasó como en términos bien concretos? Que estas 5 dimensiones hoy día quedaron en igualdad de condición. ¿Ya? Antes eran solamente 4 las que estaban en una ponderación de un 25%. Hoy día todas ponderan un 20% y además cada subdimensión pondera un 5%. Entonces, hoy día todas las variables hoy día tienen 4 indicadores que revisar. Anteriormente eran solamente 3. Entonces, por eso se demora el análisis de los datos. Se complejiza. Claro, aquí respondemos. Era lo que preguntaba yo, porque claro, ¿qué es la información que tenemos? Que la CACEN 2024 recogió información entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025. Claro, uno piensa, bueno, y calculan cuánto ingreso lo dividen y listo. No, son muchas variables. Muchas. Y además, algo que nos comentaba Seremi antes de iniciar la conversación, al aire, digamos, es que se tuvo que adaptar la información que ya existía para poder hacer la comparativa, porque si no habríamos tenido 2 metodologías distintas comparándose. Claro. Entonces, para poder decir, sí, bajamos de esto a la cifra que tenemos al día de hoy, hubo que adaptar a esta nueva metodología lo que ya existía desde antes, ¿no? Que eso es lo interesante, el comparativo finalmente. ¿Qué hubiésemos dicho? Si no comparábamos peras con peras, hubiésemos dicho, subió la pobreza de un 6,5 a un 17,3. Claro. Eso es lo que hubiésemos dicho. Claro. Sí. Porque el 6,5 fue la última CACEN del año 2022. Y claro. la 2024 hubiese pasado 6,5. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se adaptaron porque como ya existían todos los datos, entonces hoy día nos permite evidenciar que, por ejemplo, en la región del Biobío, el año 2022 teníamos un 22% de pobreza, según esta nueva metodología. Y eso bajó de manera importante porque hoy día tenemos un 19,3%. Claro. Por tanto, hay más de 2 puntos porcentuales que bajan y que son estadísticamente significativos para señalar que, con mucha propiedad, que en la región del Biobío la pobreza multidimensional bajó. O sea, hoy día existe una mejor calidad de vida que existían hace 2 años atrás. Y esta fue una historia que Chile ya la ha contado muchas veces, porque esta CACEN comenzó en el año 1987 y desde ahí a la fecha siempre la pobreza bajó en Chile, salvo, paréntesis, la pandemia. La pandemia subió la pobreza por una serie de factores, digamos, que ya son ampliamente conocidos. Las personas no podían trabajar, muchos empleos se perdieron, etcétera. O sea, hubo una dimensión incluso del orden mundial, ¿verdad?, que complejizó la situación financiera de la familia. Entonces ahí fue el paréntesis. Pero siempre la tendencia fue a la baja y esto retoma esa tendencia. Porque había muchas dudas si es que podíamos alcanzar estos niveles prepandemia del año, porque siempre se compara esta CACEN con la del año 2017, porque esa fue la última prepandemia. Entonces se logró finalmente estadísticamente reafirmar esta convicción que hoy día, y este instrumento hoy día la tiene, ¿verdad?, de poder validar estos resultados que finalmente permiten evidenciar que la pobreza en Chile baja. Siempre en distintos sectores se busca llegar a niveles prepandemia por lo menos, o de ahí para arriba, así que esto es una cosa positiva. Ahora, el presidente siempre dice, todas estas cosas son más que cifras, son personas, hay familias. ¿Cuáles son los principales desafíos que quedan pendientes ya para la administración que va a entrar a la Seremi?
Harto desafío, porque esto nos permite, por ejemplo, evidenciar que siguen habiendo brechas importantes. ¿Cuáles son los sectores sociales más afectados y que tienen mayor índice de pobreza? Personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas, adolescentes y mujeres cuidadoras. Por tanto, la política pública tiene que seguirse fortaleciendo, creemos nosotros, en esa dimensión. Como receta, digamos, nos tocó trabajar harto en la instalación de las oficinas locales de la niñez, por ejemplo, a partir de la ley de garantía, que hoy día entrega otras dimensiones, ¿verdad?, de cohesión social, de participación y de factores de protección, finalmente, para la niñez. Lo mismo en la instalación del Chile Cuida, por ejemplo, que en la región del Biobío alcanzamos a llegar a 18 comunas en la región. Por tanto, ahí creemos que hay una dimensión que hay que seguir explorando, que hay que seguir trabajando, y estos datos reafirman aquello, reafirman que efectivamente hay un grupo importante de chilenos que necesita, ¿verdad?, acortar esa brecha. Y para eso es importante también la focalización de los recursos en donde debemos focalizar lo que son las personas más vulnerables. Seremi, la encuesta es capaz de leer, porque usted daba un dato súper relevante. Hay personas que hoy día efectivamente en algún momento salieron de la pobreza, pero la pandemia nuevamente los volvió a ese sitio. Me imagino que a lo mejor la encuesta es capaz de leer cuánto demora una familia en salir, por ejemplo, de ese como rebote. Salí de la pobreza pre-pandemia, volví a la pobreza en la pandemia, ahora ¿habrá salido? ¿Cuánto? Sí. ¿Se puede especificar o en el fondo permite proyectar la CACEN cuánto demora un grupo familiar en salir, sobre todo pensando en esas particularidades que usted decía, cuidado, adultos mayores? Lo que nos permite medir la CACEN es principalmente indicar con mucha certeza de que todos los ingresos de los grupos familiares aumentaron. Tanto los ingresos autónomos como los ingresos también monetarios, que son los ingresos por subsidio. Y por tanto eso permite finalmente superar la situación de pobreza. Y ahí tenemos los datos que son cada 2 años, por tanto eso nos permite ir evidenciando, digamos, efectivamente este rebote y de manera objetiva de cómo una familia que estaba en situación de pobreza en el año 2020, 2021, ¿verdad?, por efecto de pandemia, finalmente hoy día mejora su condición de vida y finalmente sale de esa línea de la pobreza. Por tanto, esos son datos que hoy día la encuesta nos muestra y que, por cierto, nos desafían a seguir interpretando, porque son muchísimos datos los que nos entrega esta encuesta que hacen, y qué bueno que tengamos un instrumento tan robusto como este, ¿verdad?, que está extremadamente validado. Y qué bueno que también se generen los factores de corrección. El último factor de corrección fue el año 2013. Antes medíamos solamente la pobreza por ingreso. Se incorporó después ¿cuánto ingresa la familia? Se divide por cabeza, listo. Y eso era la encuesta. Después, ¿qué dijo la sociedad chilena? Y ahí nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y dijimos, ¿la pobreza solamente se mide por los ingresos? ¿O hay otros factores que inciden también para que una familia tenga una situación de pobreza? Entonces ahí llegamos a la convención nuevamente de que también teníamos que medir la vivienda, la educación, la salud, la cohesión social, el trabajo. Y hoy día aumentamos otras dimensiones. Esto a partir de un trabajo de una comisión asesora que lo componen expertos desde Libertad de Desarrollo hasta la Fundación Sol, desde la Universidad de Chile hasta toda la universidad. Por tanto, hay cerca de 8 expertos de tal nivel como Waldo Larrañaga, por ejemplo, que históricamente de la Universidad de Chile, de experto en política y gobierno, y por tanto esto permite hoy día ir validando estos datos. Y hoy día principalmente lo que logra es eso, es evidenciar que tenemos una nueva mirada, ¿verdad?, mucho más exigente y que permite comparar peras con peras, pero también nos permite ponernos más exigentes en términos de Estado y de no desconocer que la pobreza es una realidad que tenemos que seguir trabajando. Mira, solamente como no son comparables los datos, pero por ejemplo, lo que dice la estadística que Canadá tiene un 11% de pobreza, con el per cápita que tiene, y con la metodología antigua, Chile estaría llegando a un 4,5. Entonces lo que hace esto es un poco decirnos, oye, efectivamente, qué bueno que estemos bajando la pobreza, pero hay que colocar otras dimensiones también, y por tanto hoy día nos permite evidenciar que la pobreza por ingreso en Chile, por ejemplo, es un 17,3 y no un 4,5.
Esta metodología que se aplicó, bueno, desde 2013, decía usted en adelante, de 2013, ¿no? Se empiezan a implementar cambios que van generando finalmente esta metodología. Esta es la más reciente que tenemos. Este es el último gran cambio. El último habíamos vivido el año 2013. Y que fue amplio, digamos, con participación, no graficaba usted ahí muy explícitamente. Por lo tanto, se trata de datos de una política de Estado propiamente tal. Y ahí hay un índice que no hay caso, que es bien porfiado, que es el índice Gini, el de desigualdad, que indica que 0 es un valor más óptimo y cercano al 1 es más desigualdad y no hay caso que se mueva. Pasamos de 0,464, esto a nivel país, a 0,470, que es prácticamente lo mismo, un poquito más, incluso se mantiene ahí en la mitad. Ha costado bastante bajar ese índice de desigualdad. Cuesta. Ahora, la buena noticia de esto es que todos los grupos sociales subieron su ingreso y por tanto subieron los ingresos, los altos ingresos, pero también subieron los ingresos, los bajos ingresos. Estamos desigual, pero más arriba. Estamos un poquito, claro, mantenemos la desigualdad, pero un poquito más arriba. Y eso es lo que da muestra estos datos y nos desafía indudablemente en que también hoy día hay una nueva composición, por ejemplo, del último decil, porque el último decil hoy día incorpora más personas mayores. Porque nuestra población hoy día va aumentando en edad, ¿verdad? Y por tanto se van incorporando mucho más personas al último decil. Y por tanto hoy día, ¿quiénes son más pobres? Las personas mayores. Y por tanto ahí también tenemos que fortalecer las políticas públicas de acompañamiento, de abandono. Ahí hay un factor súper importante. Durante el día lunes, el 5, se aprobó la ley que protege a las personas mayores y que les entrega hoy día una nueva estructura, incluso se potencia el Senama, etcétera, a través de las direcciones regionales, pero también se protege del abandono. Porque ahí había una brecha importante. Muchas personas mayores hoy día están siendo abandonadas. Y hoy día nuestros dispositivos están principalmente llenos por personas mayores. Incluso dispositivos para personas en situación de calle, la gran mayoría son personas mayores abandonadas, que si no tuvieran esos dispositivos estarían en calle. Entonces es casi una labor preventiva que se está realizando y por tanto ahí tenemos un desafío como sociedad y como Estado, también de cómo seguir fortaleciendo las políticas públicas en esa dimensión. Seremi, estamos conversando con el Seremi de Desarrollo Social del Biobío, Edson Díaz. Se entregaron los resultados de la encuesta CACEN. Nosotros hacíamos recuerdo, yo no sé si usted también lo recuerda, Seremi, cuando llamábamos mucho a las personas a abrir la puerta para que contestaran la CACEN por lo relevante que era esta captura de datos, para que la gente no tuviera desconfianza también. Bueno, ya pasó todo ese proceso y tenemos los resultados, por supuesto, ya listos y para poder ir sondeándolos. Cuéntenos un poco, ya después esto queda consolidado para que la gente lo pueda mirar, me imagino, para que alguien a lo mejor que es bueno o asiduo a las estadísticas pueda también revisar la CACEN. Para muchas cosas hoy día se cita justamente según la última encuesta CACEN y me imagino que quedan disponibles los datos para todo público. Los datos son absolutamente disponibles. Estaba recordando que fue precisamente hace un año atrás. Estábamos haciendo el llamado, revisaba antes de la entrevista, como los datos anteriores y exactamente hace un año atrás. Por favor, respuesta a la encuesta. Hasta febrero del año pasado. Con todas las desconfianzas, la pandemia. A este tiempo llevábamos un 84% de avance. Eso me acuerdo. Mire. Me acuerdo hasta el porcentaje de avance porque revisamos las entrevistas anteriores. Bueno, efectivamente, lo que nos muestran los datos es eso, digamos, es que están disponibles para todo y todo. La página del Ministerio de Desarrollo Social está disponible, ahí hay un banner para que se pueda descargar. Los datos están a disposición de la universidad, de los centros de estudios, para que los puedan analizar, para que puedan hacer cruce de variables, etcétera. O sea, esto nos permite conocer, por ejemplo, si un niño vive en tal sector, probablemente el índice de pobreza va a ser mayor porque la escuela donde estudia, por ejemplo, el CIMSS es mucho más bajo, por tanto hay que fortalecer ahí la política pública, por ejemplo, de educación, o en su defecto vivo en una comuna en donde tengo una brecha más importante porque tengo que cuidar a mi persona, a mi papá que tiene dependencia severa, sin embargo, por ejemplo, en esa comuna no tiene Chile Cuida. Entonces nos permite ir focalizando, ¿verdad?, la política pública y los recursos del Estado en lugares mucho más específicos.
Seremi, quiero sacarle un poquito del tema de la CACEN y aprovechando ya los últimos minutos para ir cerrando nuestra entrevista. El desarrollo social, nosotros le vamos siguiendo la pista. Usted hablaba, por ejemplo, de los dispositivos, de las rutas, siempre eso está bien asociado al invierno, pero en el verano también hoy día tenemos altas temperaturas. ¿Qué está ocurriendo con eso? Y justamente las personas que están más vulnerables, pensando en que, por ejemplo, hoy día vamos a tener altas temperaturas y deberían venirse más episodios así también. Bueno, nuestros dispositivos para personas en situación de calle en específico funcionan hoy día durante los 365 días del año. Entendimos como Estado que efectivamente había personas que estaban en extrema vulnerabilidad. Anteriormente, ¿qué pasaba? Que los dispositivos se concentraban por un tema de presupuesto principalmente en invierno. Sí. Hoy día hemos extendido esa temporalidad, hemos aumentado los dispositivos, por ejemplo, hoy ya tenemos albergue que funciona los 365 días del año, que cuesta mantenerlo, que son dispositivos caros, que debemos tener personal de 24 horas, que tenemos que hacer monitoreo permanente. Hoy día tenemos rutas sociales que trabajan principalmente en la calle, incluso en esta misma dimensión que estamos hablando, de preocuparse hasta, por ejemplo, de entrega de bloqueadores en algunos casos, porque de verdad son situaciones bien complejas de resolver. Es importante ese dato. Sí, estamos hoy día trabajando con rutas sociales, estamos con nuestro centro de atención territorial permanentemente abierto las 24, los 365 días de la semana, durante el día. Y incluso llegamos a firmar un albergue ahora, el 30 de diciembre, estuvimos corriendo ahí y logramos finalmente la firma del convenio con la Municipalidad de Los Ángeles y vamos a abrir un albergue de 365 días del año. En Los Ángeles. En Los Ángeles, y por tanto estamos desplegados, seguimos trabajando, seguimos ocupados para poder atender hasta el último día a las personas más vulnerables de la región. Que en Los Ángeles no había para todo el año, ¿cierto? No había para todo el pero año. En invierno. Había solamente albergue en invierno, eran 2 albergues que disponíamos y ejecutaba la municipalidad y un albergue de la delegación. Hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Era solamente en invierno, por tanto ahí también se provocaba una brecha importante. El municipio con sus recursos extendía un par de meses, pero no era suficiente. Entonces, ¿qué hicimos? Porque a propósito de eso, el Hogar de Cristo cerró su dispositivo permanente que teníamos allá. Entonces, con recursos del ministerio, finalmente hoy día logramos firmar un convenio y se extiende los 365 días del año y es una buena noticia para Los Ángeles. Sí, que es súper fundamental porque Los Ángeles es extremo en verano y extremo en Así invierno. Así que Y es la comuna de la región con más personas en situación de calle, sí, además. es bien relevante. Así que buena noticia esa, sobre todo, Seremi, porque nos escuchan allá. Así que qué bueno, porque las personas que a lo mejor no están en esa situación de calle, pero ven a alguien, pueden llamar y también pueden hacer los enlaces ahí para que los profesionales lleguen hasta a lo mejor una persona que hoy día está en vulnerabilidad. Seremi, como siempre se nos hace cortísimo el tiempo, ¿verdad? Nos encantaría poder seguir conversando, pero usted sabe que siempre está invitado hasta el último día, como dijo, hasta el último día está invitado. 10 de marzo lo podemos tener aquí también. Y venimos a hacer resumen. Así que tenga una muy buena jornada y vamos a estar conversando seguramente. No, muchas gracias. Son tiempos de paz. Tiempos de paz, como dijimos en un momento. Esperemos. Sí. Y gracias ahí por la aclaración de la CACEN, Sí. porque si después ve el programa completo, a ver que le estaba fogoneando ahí. No, Sí. pero quería saber, ¿no? Quería saber qué pasaba. Estaba portillando la CACEN. No, está bien. El Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, conversando en Mesa de Noticias.